de mi ser hasta el cielo. Cristo será el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesarás. Cristo, Cristo, hay poder en el nombre, hay libertad en el nombre, hay sanidad en el nombre. Cristo, Cristo, Cristo. Gloria a Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre Santo. Gracias por un día más que podemos participar, Señor, un grupo de tus hijos reunidos, tu iglesia. Gracias por permitirnos adorarte, Señor, bendecirte, exaltarte, ofrendarte. Gracias por rendirte este culto, Señor. Padre, en esta hora necesitamos que nos hables, Señor. Necesitamos que nos ministres con tu palabra, Señor, que nos fortalezcas en el hombre interior, Padre Santo. Que fortalezca nuestro espíritu, nuestra mente, Señor. Que afirme nuestros corazones para contigo, Padre Santo. En esta hora nos despojamos de toda carga, de todo peso, de toda preocupación, cansancio, pensamientos que distraen nuestra mente, que son ajenos a este tiempo, a este lugar, ajeno a tu voluntad, ajeno a la administración de tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, los quite de nuestra mente, Señor, y que nos ayudes a poder estar atentos, Señor, para poder ser ministrado por ti, Señor. Y en cuanto a mí, Padre Santo, este hombre, Señor, un simple hombre mortal y pecador, Padre Santo, el cual tú redimiste, Señor. Padre, te ruego, Señor, que uses mi vida, Padre Santo, para poder ministrar la vida de mis hermanos, Señor. Ministra mi vida también porque te necesito. Necesito escuchar tu palabra, Señor. Necesito que cada día me fortalezca, Padre Santo, para que esto sea real en mi vida, Padre. Te doy gracias en esta hora, te damos gracias en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia. Pueden tomar asiento. Sean todos bienvenidos un día más a la casa del Señor. También saludo a los hermanos que nos miran por la transmisión. Y que Dios nos hable una vez más en esta mañana. Amén. Bueno, el pasaje que vamos a estar compartiendo en esta mañana está en Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 8 en adelante. Voy a estar haciendo una lectura de corrido primeramente y luego lo vamos a ir desmenuzando, escudriñando y que el Señor nos ministre. Amén. Dice, Colosenses 2:8 en adelante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal,
en la circuncisión de Cristo, sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Este es el pasaje que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Vamos a ir leyéndolo parte por parte para que Dios nos ministre y nos hable conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos con el versículo 8, Colosenses 2:8. Mire ya cómo empieza el pasaje en el cual escribía el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Colosa. Él le decía esto: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es una palabra primeramente de advertencia. El apóstol Pablo ya le estaba hablando de esta manera. Mirá que nadie los engañe. Estén alerta, estén atentos. Amén. Esto es lo que le está queriendo decir. Y yo les pregunto hoy en esta mañana, ¿cuántos van a estar atentos a la palabra del Señor? Amén. Tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Tenemos que estar alerta. Y ahora vamos a ver por qué tenemos que estar atentos y por qué tenemos que estar alerta. Y le dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿sí? Filosofía, amor por la sabiduría humana, ¿sí? De a poquito se nos va a ir aclarando y revelando la palabra del Señor mediante que la vayamos estudiando en esta mañana. Amor por la filosofía humana, amor por la inteligencia humana, más que por la sabiduría de Dios, más que por Cristo. ¿Se entiende? Dice huecas sutilezas. ¿Qué serían huecas sutilezas? Ideas atractivas, ¿sí? Son ideas atractivas, son huecas sutilezas, pero son huecas, ¿sí? Son vacías de Dios. No te llenan espiritualmente, no te guían a Cristo, ¿sí? Ya en este tiempo, en este entonces, en este lugar, ya había hombres que venían con sabidurías humanas y venían con ideas atractivas que seducían, que cautivaban los pensamientos de las personas. Pero eran ideas huecas y vacías que no tenían contenido espiritual, que no llenaban a la persona de una manera espiritual y que no lo guiaban a Cristo. Y estas cosas que se hacían tenían un propósito, y era un propósito malo que venía sobre la iglesia. Era quitar a Jesucristo del centro. Y nosotros lo vamos a ir estudiando en esta mañana para que nosotros, como dice el apóstol Pablo, mirá que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza. Miren que nadie los engañe, estén alerta, estén atentos, ¿sí? Escudriñen las palabras. Eso es lo que le decía el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa. Son ideas según las tradiciones de los hombres, costumbres y deseos de los hombres,
pero no según Cristo. Y nosotros como iglesia tenemos que ver que las ideas, que todo lo que hagamos como iglesia sea según Cristo y no según el deseo de los hombres, ¿sí? Que sea conforme a Cristo y no conforme a los hombres, que dice que son conforme a los rudimentos de este mundo, pero no son según Cristo, ¿sí? Vamos a ver unos versículos que tienen consonancia con esto que le estoy compartiendo en Hebreos 13, ¿sí? Hebreos 13, versículo 8 y 9. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mire de la manera que también hablaba de esta forma, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermano, eso tenemos que tener presente nosotros como iglesia, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Jesucristo es el mismo, la palabra de Dios es la misma, el propósito de Dios es la misma, la administración de la palabra para su iglesia tiene que ser la misma. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, ¿sí? Como decía el hermano Néstor recién, no ser solamente aplaudidores, a cualquier cosa digamos amén. No, el apóstol Pablo quiere que estemos atentos, Dios, ¿no? Usando la vida del apóstol Pablo, Dios quiere que nosotros estemos atentos y que estemos alerta y que estemos vigilantes, para que no seamos engañados, dice, con ideas atractivas de los hombres, pero que son huecas, que no tienen contenido espiritual. Y mediante lo vamos a ir leyendo y estudiando, recién lo acabo de leer, que la palabra de Dios conforme a su voluntad da el crecimiento que da Dios, no el crecimiento que dan los hombres. Amén. Dice versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Lo mismo. Porque buena cosa, esto prestemos atención, hermano. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con vianda que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella, ¿sí? Ahora el apóstol Pablo, el escritor de los Hebreos, porque no lo especifica, pero creemos que fue Pablo el que escribió estas cosas, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Lo que le está diciendo, no se dejen engañar por ideas que sean atractivas. Lo mismo que le estaba escribiendo a los hermanos de Colosa. No se dejen engañar, porque Jesucristo es el mismo. Y afirmar el corazón con la gracia es ese regalo inmerecido. Yo cuando empiezo a leer esto, entiendo que la gracia es el regalo de Dios, es ese favor. Dios nos salvó sin que nosotros lo merezcamos, ¿sí? Y afirmar el corazón quiere decir que nuestra fe tenga más fuerza, que tenga más firmeza. Está hablando de que lo hagamos con la gracia del Señor, pensando en la gracia del Señor, pensando en el sacrificio de la cruz, donde el Señor perdonó nuestros pecados. Eso es lo que va a afirmar nuestra fe, eso es lo que va a afirmar nuestro corazón. No se dejen engañar, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la gracia del Señor y el poder de Dios se manifiesta siempre de la misma forma, ¿sí? A través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de la administración, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, que mismo los enseña el mismo pasaje que lo vamos a ir viendo, y a veces vienen ideas atractivas que son conforme a los rudimentos del mundo, pero que no son según Cristo. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia. Seguimos en Hebreo, versículo... ¿Sí? Seguimos en Hebreo. No podemos basar nuestra relación con Dios en hice esto, cumplí aquello, seguí tal regla,
sino en Cristo, su sacrificio, su gracia. Amén. Y una fe viva produce obediencia. Amén. Esa fe viva, esa fe verdadera, esa fe que se fortalece en la gracia del Señor, esa fe produce obediencia. No por lo que yo hago voy a tener tal cosa, sino que por lo que Jesucristo hizo, por su gracia, eso produce acciones de gracia, produce obras. Amén. Descansando en la obra perfecta de Cristo, confiando en el favor inmerecido de Dios, entendiendo que nuestra aceptación delante de Dios no viene por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. Amén. Eso es fortalecer el corazón con la gracia del Señor. Amén. Ahora sí, versículo 10 dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. ¿Qué era? Tenemos un altar. Lo que el autor de Hebreos dice es que los que estamos en Cristo tenemos un altar, un sacrificio superior a quienes siguen dependiendo de un sistema religioso, ¿sí? Los que siguen estos sistemas no experimentan la plenitud de Cristo. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el autor de los Hebreos cuando dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo? Porque el pueblo de Israel tenían un altar. Nosotros hoy en día tenemos un concepto muy equivocado de lo que es un altar. De lo que le está hablando la carta a los Hebreos, lo que le estaba diciendo, el altar era el sacrificio que se hacía. Se sacrificaba un animal en el altar. El altar era ese lugar donde se mataba un animal. Ese es el altar. ¿Se entiende? Y dice: nosotros tenemos un altar. Está hablando del sacrificio de Jesús. En ese tiempo había diferentes sacrificios, ¿sí? Y uno de esos era que se los llevaba fuera del lugar donde estaban los hermanos, ¿no? Los sacerdotes, sino que era fuera del tabernáculo. Ahí se mataba ese animal, pero luego la sangre iba al propiciatorio. Y ese animal se quemaba del todo y ellos no tenían derecho de comer de ese animal. De los otros sí. De la misma forma fue llevado nuestro Señor Jesucristo fuera de lo que es Jerusalén, vendría a ser fuera de la puerta, ahora lo vamos a leer. Y ahí fue sacrificado en el monte Calvario. ¿Se dan cuenta? Y ahora Pablo a los Hebreos le decía: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Pero buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Leemos el versículo 11. Dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados, dice, fuera del campamento. Eso era lo que le acabo de explicar, ¿sí? Fuera del campamento eran quemados estos animales. Y ahora el versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, que dice, padeció fuera de la puerta. Impresionante, ¿no? Es lo mismo. De la misma forma que ellos sacrificaban los animales, pero ellos no entendían. Ellos seguían con el pensamiento de la tradición de los judíos, ¿sí? Seguían con el pensamiento de la tradición de los israelitas.
pero Jesucristo ya había cumplido su sacrificio y esos rituales y esas comidas y esas cosas que ellos hacían nunca le podían dar la plenitud que nuestro Señor Jesucristo le daba al hacer ese sacrificio. Entonces lo que le estaba diciendo era que si ellos seguían con esos pensamientos no podían comer. Nosotros tenemos un altar del cual no pueden comer los que siguen en esas mismas tradiciones, en esas mismas costumbres. Eso ya se había cumplido y ahora sería tradiciones de los hombres, pero no sería conforme a la voluntad del Señor. Amén. Voy a leer Colosenses 8, lo voy a leer en NTV, ¿sí? Colosenses 8, lenguaje NTV. Dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. ¿Ven? Lo dice de esta forma. Que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Sabe que nosotros a veces podemos pensar con liviandad, con ligereza, sin tomar la dimensión de lo que esto verdaderamente significa, y nosotros podemos juzgar lo que se predica en nuestra congregación, tenemos que hacerlo, y también lo que escuchamos y vemos por ahí, también. Y a veces nosotros podemos juzgar con liviandad lo que hacen los hombres. Bueno, nosotros hacemos de una manera, otros hacen de otra manera, pero no es con liviandad, porque miren lo que dice. Dice: no permita que nadie los atrape con filosofías filosofía hueca, y disparates elocuentes, dice, que nacen de los pensamientos humanos, y dice, y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Ya ahí vemos que no son simplemente personas, sino que hay una influencia de poderes espirituales, ¿sí? Es el Satanás mismo, el maligno, ejerciendo influencia espiritual sobre las mentes de las personas, y que sacan, el objetivo es quitar a Cristo del centro de la predicación, del centro de tu mente, de tus pensamientos, de todo lo que vos puedas hacer como iglesia, como ser humano, en tu vida, en la congregación. Ya va a estar cambiado el pensamiento, porque no lo vas a hacer, y la palabra dice que todo lo que nosotros hagamos, todo lo hagamos como para el Señor. Cristo tiene que ser el centro de todo mi ser, como lo acabamos de cantar. Jesucristo tiene que ser el centro de la predicación. Jesucristo, su palabra, su voluntad, amén, su espíritu, su guía. Él tiene que ser el centro. Y estas huecas sutilezas, acá dice, disparates elocuentes, dice, pero que dice que son conforme a los pensamientos humanos y de los poderes espirituales de este mundo, no de Cristo. Ya no podemos tomar las cosas con liviandad. Tenemos que darle el verdadero valor que la palabra de Dios le da. Tenemos que examinar todas las cosas. Estén atentos, estén alerta. Mire que nadie los engañe con huecas filosofías. Amén. Yo le voy a dar una definición de lo que es elocuencia para que podamos comprender con mayor claridad. Esta es una definición del diccionario, ¿sí? Dice, elocuencia, se refiere a la capacidad de expresarse de manera fluida, persuasiva y afectiva, usando lenguaje estéticamente poderoso, no es poder de Dios, estéticamente poderoso, es una habilidad que permite captar la atención del auditorio, conmover, emocionar, persuadir y deleitar a las personas. Impresionante, ¿no? ¿Sabe que hoy los cristianos, entre comillas, muchas veces no juzgan si lo que se está diciendo es conforme a la palabra de Dios? No se juzga si es según Cristo o si es según los hombres. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender estas cosas, porque Dios nos advierte,
porque Dios nos enseña. Mire que nadie los engañe. Amén. Vamos a leer otro versículo, Primera de Corintios 2, 4 y 5. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Dice: y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Y eso como iglesia es lo que nosotros tenemos que aprender a discernir, aprender a diferenciar. Si lo que nosotros escuchamos es conforme a la voluntad de Dios, si es según Cristo o si es según los hombres, pero influenciados por los poderes de este mundo. Amén. Eso tenemos que aprender, iglesia. Vamos a leerlo en otro lenguaje. Si lo tenés, Iván, palabra de Dios para todos, si no lo leo igualmente, si no lo leen en la pantalla. Palabra de Dios para todos, dice Colosenses 2:8. Dice: ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que vive con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Impresionante, ¿no? Se dan cuenta que ya no es para tomarse con liviandad. A mí me gusta tal predicador, porque lo veo en YouTube o porque lo veo en el Facebook. Amén. Ahora lo que el predicador está diciendo, ¿es según Cristo o es según los hombres? Eso como iglesia tenemos que aprender, porque mucha gente es engañada. Mucha gente defiende cosas indefendibles. Le contaba al pastor que veo una predicación o veo algo en Facebook o en YouTube y luego leo los comentarios. Y la gente defiende cosas que es indefendible a la luz de las Escrituras. Como cristiano hay cosas que no van, no me importa si a mí me agrada el hombre. Yo puedo orar por ese hombre para que se convierta a Cristo. Porque muchas veces esos hombres que ejercen influencia no es simplemente un hombre, hay algo detrás. Y son los poderes espirituales que ejercen influencia y engañan a las personas. Y luego uno como cristiano tiene que aprender a juzgar, no a decir porque me gusta tal persona, como es, como hace, como habla, como predica, entonces lo defiendo a muerte. Yo tengo que defender las Escrituras, no a las personas. Yo tengo que defender lo que es según Cristo, no lo que es según los hombres. Me puede agradar o no, me puede gustar cómo habla o no, puede tener habilidad o no, puede leer pausado, se puede trabar, se puede equivocar, pero si está predicando la verdad y es según Cristo, a mí me interesa lo que dice Cristo. Y eso es lo que tiene peso y lo que tiene valor. Y eso también nosotros tenemos que tener discernimiento. Amén. De lo que tenemos que tener cuidado es que estas huecas sutilezas desplazan a Cristo del centro. ¿Se dan cuenta? Que sutilezas, ideas atractivas. Son cosas atractivas que nos gustan, que seducen a las personas. Pero nosotros no nos podemos dejar llevar por estas cosas, sino que debemos ser guiados por el Espíritu. Amén. Pero buena cosa, decía Pablo, ¿no? Pero buena cosa es afirmar nuestros corazones con su gracia. Amén. ¿Cómo vamos a afirmar nuestra fe? Pensando en la gracia del Señor. Volvemos a Colosenses 2, 9 y 10. Reina Valera. Seguimos. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Bueno, este es el título de la predicación esta mañana, completos en Cristo. Amén. Completos en Cristo. ¿Por qué ahora Pablo hace énfasis y le dice, primeramente dice, no se dejen engañar, tengan cuidado con estos hombres que traen tradiciones que son según los hombres, pero que son influenciados por los poderes de este mundo, le está diciendo. Son huecas sutilezas, o sea, son ideas atractivas, pero no te llenan, no son conforme a la voluntad de Dios, no tienen poder espiritual para transformar tu vida. Y ahora le dice, porque en Él, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora Pablo le está diciendo, ustedes no necesitan estas cosas, ustedes necesitan a Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahora ustedes están completos en Cristo. Amén. Estamos en los tiempos que a lo bueno llaman malo. Hoy en día decirle a los cristianos que el perdón de sus pecados es suficiente, parecería que le estarías diciendo algo malo, ¿sí? Hoy estamos en estos tiempos, hermano, como iglesia, como historia bíblica, nosotros estamos en el tiempo que a lo bueno lo llaman malo. Y decirle a una persona que Jesucristo perdonó todos tus pecados, esa es la gracia. ¿Es suficiente? Pareciera que le estuvieras diciendo algo malo. Y sin embargo, el autor de los Hebreos le dice, ustedes afirmen su corazón con la gracia. ¿Y qué es la gracia? Que Jesucristo perdonó todos tus pecados y que ahora vos estás completo en Cristo. Que no te falta nada, que tenés salvación, que tenés vida eterna, que fuiste redimido. ¿Se entiende? Estás completo en Cristo. Esto es lo que le estaba diciendo Pablo. Pero hoy en día decirle a una persona que eso es suficiente, parecería que le está diciendo algo malo porque está esperando escuchar otras cosas. Está esperando escuchar huecas sutilezas que son atractivas a los hombres, pero que son huecas, que son vacías, que no te llenan, que no te completan. Solamente Jesucristo. En Cristo está nuestra plenitud. Él es todo. Él es suficiente. Amén. Y esta sutileza que hacen, desplazan a Jesucristo a un costado por estas ideas atractivas. ¿Se va entendiendo? Decir que estamos completos en Cristo es decir que no necesitamos otra cosa más que a Cristo. Y para muchos esto es malo. Estamos completos en Cristo, amén. Y no hace falta buscar plenitud espiritual fuera de Él. Es impresionante, hermanos, pero la gente, las iglesias, las congregaciones, buscan plenitud espiritual haciendo cosas. Nunca vas a poder encontrar plenitud haciendo cosas, obras humanas. ¿Se entiende? Porque la plenitud está en Cristo. No me siento lleno, no siento la presencia de Dios. Cuando fui a tal lado sentí la presencia de Dios y estaba lleno, estaba pleno. Son ideas huecas que no te llenan y que no tienen poder. Jesucristo tiene poder y la plenitud está en Él. Y nosotros somos llenos del Espíritu Santo cuando estamos llenos de Cristo, llenos de su verdad, llenos de su conocimiento, llenos de su palabra, cuando tenemos relación con los hermanos, cuando participamos en la oración. En estos días hablaba con un hermano y mirábamos algunas cosas y había mucha gente, ¿no? Contenta, alegre, haciendo cosas que dentro de todo no es
tan malos las cosas, sino lo malo es cuando las personas buscan sentirse pleno y sentirse lleno haciendo esas cosas, cuando en realidad tu plenitud te la da Jesucristo, no el hacer cosas. Y no sé cómo explicarlo bien, porque no es a modo de crítica, sino es a modo de juzgar. Dios nos enseña que tenemos que juzgar las cosas. Y decíamos con este hermano, decíamos, si todas estas personas que están así, un montón, y en distintos lugares, ¿sí? Cosas que están de moda hoy en día, en distintos lugares mirábamos, y si todas estas personas que supuestamente le cantan a Dios y alaban a Dios y hacen cosas, ¿no? Vamos a hacer, hacemos reuniones de oración o hacemos reunión de estudio bíblico para tener conocimiento de Dios y para hacer la voluntad de Dios que nos manda a orar, ¿o no? Siempre. ¿Quedarán toda esa gente? ¿Estarán todas esas personas? Yo calculo que hay un porcentaje muy chiquito de esas personas que verdaderamente buscan a Cristo. Los otros buscan huecas sutilezas, ideas atractivas a los hombres. Pastor Paul Washer decía, métodos carnales atraen a hombres carnales. Podemos hacer cosas como iglesia, sí, para estar en comunión con los hermanos, pero tenemos que tener discernimiento y entendimiento y conocimiento de que nuestra plenitud está en Cristo. No en lo que hagamos, sino en lo que Él hizo. Amén. Colosenses 2:11 dice, en Él también fuiste circuncidado. Mire todo lo que le dice el apóstol Pablo después de haberle dicho lo que le acabo de compartir, de que no se dejen engañar. Le decía primeramente que están completos en Cristo, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y ahora le dice, en Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿En dónde? En la circuncisión de Cristo. Sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Impresionante, ¿no? Yo leía y me llamaba tanto la atención que lo nombra a Cristo, y si no nombra a Cristo dice a Él o dice en Él, y lo nombra constantemente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Será por algo? Porque este tiempo la gente, ya en ese tiempo venían con ideas distintas. Y no eran solamente las ideas de los romanos en cuanto a las comidas y en cuanto a los israelitas, perdón. No solamente en las ideas del pueblo de Israel, sino que había otras cosas también, ¿sí? Que ya en ese tiempo venían y que hoy en día están de moda y son, lo que hace es impresionante. Cómo mueven las masas, la cantidad de gente con ideas que son atractivas a los hombres. Voy a leer Colosenses 2:13 en lenguaje NTV. Amén. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos sus pecados. Eso es buena cosa. Afirmar el corazón con la gracia. ¿De qué manera afirmo mi corazón con la gracia? Recordando de que yo estaba muerto en mis pecados, pero que Dios me dio vida juntamente con Cristo al perdonarme
todos mis pecados. Eso es una persona que se llena con la gracia de Dios y que afirma su corazón con Dios, porque es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y no según las otras cosas, como decía recién, la palabra elocuente, ideas atractivas. ¿Recuerda lo que eran? Bueno, lo mejor que puede pasar es que Jesucristo haya perdonado nuestros pecados. Amén. Eso es lo mejor que nos pasó a nosotros. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonarle todos nuestros pecados. Esto es lo que pasa a un pecador que se arrepiente, que verdaderamente se arrepiente de sus pecados. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hoy en día hay gente que no se ha arrepentido de sus pecados en las congregaciones, que sigue viviendo de la misma forma que antes y cree que es cristiano, pero en realidad no lo es. Esto sucede y es real en la vida de una persona cuando una persona verdaderamente se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Cristo. Entonces Jesucristo le perdona los pecados y le da vida. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, y ustedes están completos en Cristo. No sé si, bueno, hay hermanos que quizás no habían escuchado, pero por la duda lo comparto. Cuando estudiamos acerca del estudio del alma, y el ser humano es un ser en tres partes, y es espíritu, alma y cuerpo. Muchos lo recordarán. Y cuando dice que nosotros estábamos muertos, dice que estábamos muertos espiritualmente. Había una parte de nosotros que estaba muerto, era el espíritu. El espíritu es el que se conecta con Dios, es el que comunica con Dios. Nosotros espiritualmente estábamos separados de Dios, no estábamos unidos con Dios. Pero cuando Dios nos dio vida y perdonó nuestro pecado, puso vida nuevamente en el espíritu y ahora estamos completos. Estamos espíritu, alma y cuerpo, completos en Cristo. Amén. Esa es la obra que hizo el Señor. ¿Por qué las personas siempre están buscando otra cosa? Porque están incompletos, se sienten incompletos. Claro, si el espíritu está muerto, solamente queda alma y cuerpo. Le falta una parte. Dios lo creó en tres partes, tripartito, y al faltarle una parte, la persona siempre está insatisfecha, siempre tiene un vacío, porque le falta algo. Por eso siempre está buscando algo con que entretenerse, algo con que saciarse. Pero nosotros no podemos buscar plenitud espiritual fuera de Cristo. No podemos buscar plenitud espiritual en cosas que no sea Jesucristo, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Amén. ¿Por qué siempre hay que hacer esas cosas? Y ustedes fíjense en que los predicadores elocuentes que tienen habilidad para hablar y que manipulan a las personas, siempre les están ofreciendo cosas. Siempre le están ofreciendo cosas y cosas que no es Cristo. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. Fíjense, no se dejen engañar, porque estas ideas que son conforme a los hombres, pero son poderes espirituales conforme a los rudimentos del mundo. Y el objetivo de esas ideas y de esas cosas son sacar a Jesucristo, ¿sí? Nosotros no, Jesucristo al centro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. ¿De qué manera nos salvó? Vamos a ver de qué manera nos salvó. Colosenses 2, 14 y 15. Estamos en el mismo pasaje. ¿De qué manera nos salvó nuestro Señor? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Impresionante. Que Dios me dé la gracia de poder explicar esto. Y despojando a todos los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. El acta de los decretos que había contra nosotros era la ley, ¿sí? El acta de los decretos que había contra nosotros era la ley. Mandamientos y demandas que nosotros no podíamos cumplir. Esto mostraba nuestros pecados. Amén. Le voy a leer una información de un estudio bíblico. ¿Qué sería hoy en día para poder traer claridad? Hoy en día se podría decir que el acta de los decretos que había contra nosotros sería la orden formal escrita de una sentencia de muerte después de la presentación y verificación de las evidencias contra un acusado. Impresionante, ¿no? Hacé de cuenta que estamos en un juzgado donde está el juez y el juez tiene toda la evidencia que demuestra que sos culpable. Y estamos hablando de una sentencia de muerte en la ilustración, pero en la vida real, en lo espiritual, era la condenación. Era la condenación, era una eternidad en el infierno. Y estaba todas las evidencias, ¿sí? Y la ley mostraba que nosotros éramos culpables. La ley decía, por ejemplo, no codiciarás y nosotros codiciamos culpable. No mentirás y nosotros hemos mentido, culpable. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y creo que ninguno lo amábamos de esa manera. Entonces, culpable. Había evidencia de culpabilidad. Jesucristo no está anulando la ley, sino las consecuencias de la ley por la que él mismo recibió la sentencia, ¿sí? Jesucristo no vino a anular la ley, él vino a cumplirla, sino que él anuló la consecuencia que venía para nosotros. Todos hemos pecado, legalmente había un acta, legalmente estábamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a leerlo. Romanos 3, 23 y lo leemos hasta el 25. Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Absolutamente nadie podía entrar en el reino de los cielos. Nadie podía entrar, nadie podía ser salvo, porque ninguno de nosotros cumplíamos la ley. La palabra dice que si nosotros fallábamos en un punto de la ley, nos hacíamos culpables de toda la ley. O sea que había un acta de los decretos que demostraba que éramos culpables. Y Jesucristo la anuló. Amén. 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, es lo que tenemos que pensar, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Y el 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Anuló el acta que había contra nosotros. Jesucristo es suficiente. Estamos completos en Cristo. Amén. Seguimos en Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo,
todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. ¿Qué está queriendo decir? Que la comida, día de reposo, que la fiesta, por ejemplo la Pascua, era sombra de lo que había de venir. Día de reposo era sombra de lo que había de venir. Recién le compartía, justamente hablaba un poquito con Naya, para dar un ejemplo. Pero dice, pero el cuerpo es de Cristo. Lo que está diciendo, todas estas cosas que se hacían era la sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Y yo le ilustraba una persona, si vos ves venir la sombra, vos ves la sombra, pero la sombra tiene la figura de la persona, la sombra tiene la figura del cuerpo, pero la sombra no es la persona. La sombra no es la persona. ¿Se entiende? Ahora Jesucristo dice, pero Él es el cuerpo. Jesucristo es el cuerpo. Y todas estas costumbres y todas estas tradiciones eran sombra de lo que había de venir. ¿Se dan cuenta? Nunca la sombra era lo real y lo verdadero. Jesucristo es el cuerpo, Jesucristo es la sustancia. ¿Se entiende? Y ahora nosotros estamos completos en Él porque Él cumplió, Él vino a hacer lo que tenía que hacer. Y Él vino y cumplió y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y ahora nosotros estamos completos en Cristo. Ahora nosotros podemos hacer cosas y esas cosas serían como sombras. No es la plenitud. Nosotros podemos hacer cosas, pero la plenitud está en Cristo. No en lo que nosotros hagamos, sino en lo que Él hizo. ¿Se entiende? Amén. Colosenses, seguimos, 2, 18 y 19. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Y dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahora lo voy a pasar a explicar. Y el versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. En estos dos versículos nosotros tenemos un contraste. ¿Sí? En una parte nosotros vamos a ver que dice hinchados por su propia mente carnal. Y en la otra parte dice, eso dice en el 18. Y en el 19 dice, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Hay diferencia? Hay mucha diferencia, hermano. Hay mucha diferencia en esto. Lo leo de vuelta. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose, piense esto, entremetiéndose en lo que no ha visto. Hay gente que dice que ven ángeles, que tienen sueños, que tienen visiones, que Dios le dijo tales o cuales cosas que no ha visto, dice la palabra, y dice vanamente hinchado por su propia mente carnal. Impresionante, ¿no? Pensamientos de los hombres influenciados. Y dice y utiliza la palabra hinchado. Y en el versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. O sea, son ideas conforme a los pensamientos y los rudimentos de los hombres influenciados por los poderes espirituales y producen hinchazón, pero no produce crecimiento verdadero espiritual. No crece con el crecimiento que da Dios, sino que es una vana mente carnal que produce hinchazón. Y la hinchazón no es algo bueno, la hinchazón no es algo sano. Cuando usted tiene una hinchazón en el cuerpo es porque su cuerpo está afectado o está golpeado o tiene una infección o hay algo que está produciendo una hinchazón en su cuerpo. Eso no es crecimiento, es algo malo.
Y este dice, hinchados por su propia mente carnal. Y sin embargo el otro dice, y no haciéndose de la cabeza, o sea, y no haciéndose de Cristo, y no son guiados por Cristo, y no son guiados por su palabra. Y dice, en virtud de quien todo el cuerpo, y dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, el cuerpo de Cristo, su iglesia, unidas por los líderes, unidas por las personas que están uniendo a las otras personas, porque hay personas que unen a otras, son coyunturas, son ligamentos, ¿sí? Dice, crece con el crecimiento que da Dios. Impresionante, ¿no? Y tenemos que tener entendimiento de estas cosas, hermano. Recuerde la palabra elocuencia, ¿sí? Las huecas sutilezas, estos hombres hinchados por sus propias mentes carnales que traen ideas atractivas, que traen hueca sutileza. ¿Recuerda la definición? Habilidad que permite captar la atención, conmover, persuadir, emocionar y deleitar a las personas. Y producen hinchazón, no crecimiento. Y cuando hablamos de crecimiento no estoy hablando de crecimiento en volumen, en cantidad, sino en crecimiento en cuanto a la madurez de la persona. El tener crecimiento espiritual te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia para que puedas diferenciar las cosas. Y después Dios va añadiendo a la iglesia, como dice su palabra. Dios añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Obviamente que también tiene que crecer la iglesia en número, ¿sí? Afectando humildad y culto a los ángeles, describe a personas que aparentaban mucha espiritualidad, lo que hoy en día podemos ver en las redes sociales. Ustedes van a ver personas que aparentan espiritualidad, que ellos siempre tienen visiones, que ellos siempre hablan con un ángel, que ellos siempre tienen revelaciones especiales de Dios, que ellos son los ungidos de Dios especiales. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles, describe a personas que aparentaban mucha espiritualidad, promovían experiencias místicas o visiones, pero en la práctica estaban quitando a Cristo del centro. Hoy lo vemos. Predicadores que se paran a predicar y son ellos. Son ellos, sus historias, sus visiones, sus profecías. Dios me dijo, Dios me habló a mí, a él, a esa persona. Pero en realidad lo que está haciendo está quitando a Jesucristo. Ya no está en la plataforma, ya no está en el púlpito lo que las Escrituras dice, sino la persona. Y las personas son cautivadas porque tienen lo acabo de leer, esa habilidad para llamar la atención, para conmover, para persuadir, ¿sí? Para emocionar. Tienen esa habilidad, pero quitan a Jesucristo. Y Pablo le da una advertencia. No, ustedes están completos en Cristo, no se dejen engañar. Amén. Vamos a leer Colosenses, vamos a hacer un poquito de contexto. Colosenses 1, versículos 9 y 10. Mire, esto es la misma carta que estamos leyendo, ¿sí? Nosotros estamos estudiando capítulo 2, ahora vamos a leer capítulo 1, versículos 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque había un hermano que estaba en Colosa, se llamaba Epafras, no sé si lo pronuncio bien, Epafras se llamaba, y este hermano le comunica a Pablo de que había hermanos creyentes en Colosas, que habían creído en Jesucristo, ¿sí? Y entonces Pablo le decía esto, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y mire por qué oraba. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Amén.
Pablo oraba para que la iglesia de Colosa sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que ser llenos del conocimiento de su voluntad, no de lo que le agrada a los hombres. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso era lo que le decía antes de decirle esto que estamos leyendo ahora. Qué impresionante, ¿no? Ahora yo tomaba nota. ¿Qué sería inteligencia espiritual? Comprender correctamente las cosas espirituales. Poder comprenderlas, poder entenderlas, poder diferenciarlas. Eso sería tener inteligencia espiritual. ¿Y ahora qué sería tener sabiduría espiritual? Saber aplicar la verdad de Dios a la vida. Tener conocimiento, la inteligencia, pero el poder aplicar ese conocimiento es la sabiduría. ¿Para qué? Para que andéis digno del Señor. ¿En qué? Agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Dios quiere que tengamos inteligencia espiritual y Dios quiere que tengamos sabiduría espiritual. ¿Sí? Inteligencia, conocimiento espiritual. Sabiduría, poder aplicar lo que sabemos. Eso es de sabio. Amén. Vamos a Colosenses. Seguimos en Colosenses de 2:20 al 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. ¿Qué sería culto voluntario? Voluntad humana. En humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene poder alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Lo que Pablo le decía a los colosenses es que no se dejen engañar. Si murieron con Cristo para el mundo, también resucitaron con Cristo para vida nueva. Y esta vida está en Cristo. Amén. No manejes ni gustes ni aun toques como reglas humanas que pretenden cambiar la vida de la persona, pero sin Cristo. Algo imposible. Cuesta con Cristo, si no le preguntamos al pastor. Cuesta con Cristo, imagínense sin Cristo, con reglas humanas. Tales cosas, a la verdad, cierta reputación tiene de sabiduría y culto voluntario, voluntad humana. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre a cambiar o a rendirle culto a Dios con su propia fuerza? Es imposible. Pero no tiene valor algunos contra los apetitos de la carne. ¿Se dan cuenta? No tiene valor. Por un tiempito con tu fuerza vas a poder hacer algo, pero Cristo transforma la vida. Y esta gente, ¿qué hace? Saca a Jesucristo del medio para enaltecerse ellos y le dan huecas sutilezas, le dan ideas atractivas, que se emocionan en el momento y que produce hinchazón, pero no produce crecimiento, no produce madurez, no produce transformación. Amén. Bueno, seguimos. Me perdí. Apetito de la carne, ¿qué sería? Podría ser deseos egoístas, ¿sí? Mis sueños, mis anhelos, mis proyectos, pero olvidándome de Dios o dejando a Dios a un lado, la iglesia, ¿sí?
impulsos desordenados en cuanto al orden y prioridades que Dios merece. La gente toma decisiones por impulso y son desordenados en cuanto al orden de Dios. Primero Dios, tenemos el orden, primero Dios, nos hemos estudiado. Luego, por ejemplo, yo como hombre viene primero Dios, luego viene mi esposa, luego viene mi hijo, luego la iglesia, la congregación. Hay un orden. Pero cuando está desordenado, los apetitos de la carne, quiere hacer lo que la carne desea y toma decisiones impulsivamente, pero desordenadas en cuanto al orden y el diseño de Dios. ¿Se entiende? Y a veces no hay fortaleza espiritual para tomar decisiones que sea primero Dios, primero Cristo. Yo recordaba mientras estudiaba estas cosas que antes de venir a la iglesia yo tenía problemas de vicio y para mí mi problema era venir y decirle a Dios, Dios, sacame esto, la cocaína, esto sacame. Pero ni siquiera quería que me saque otras cosas, solamente eso. Eso quería que me saque. Pero decía, no, yo voy a poder solo, culto voluntario. Yo solo voy a poder. Intentaba por un tiempo. Pero la voluntad propia no tiene poder alguno contra los apetitos de la carne. Luego volví a caer y hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta? Y encima pensaba y decía, bueno, de última voy a ir a la iglesia. Así pensaba, de última voy a ir a la iglesia. Y hoy sucede en las congregaciones que se toman decisiones donde Dios se deja para lo último, como yo lo hacía antes de conocer a Cristo. Eso en el mundo es lo normal, es lo natural en el mundo, es natural que la gente vive de esa manera. Pero dentro de las congregaciones no, dentro de la iglesia de Jesucristo no. Tenemos que tomar decisiones conforme al orden y diseño de Dios, conforme a sus prioridades. Y eso es lo que va a bendecir nuestras vidas. Amén. Búsqueda obsesiva de placer, éxitos personales, adicciones, vicios de diferente índole, avaricia por el dinero, todo lo que la carne desea, pero sin depender de Dios, ¿sí? Esos son los apetitos de la carne. Y estas cosas tienen cierta reputación de culto voluntario, pero no tienen poder algunos contra los apetitos de la carne. Siempre te va a terminar ganando la carne con ideas atractivas, con sutilezas, porque son huecas, porque son vacías, no te llenan del poder de Dios. ¿Se entiende? Y ahora Pablo le predicaba a Jesucristo. En Él está toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en Cristo. Amén. Siempre trae a Jesucristo al centro de la predicación. Porque el ser humano siempre se desvía. Siempre pone la mirada en otras cosas. Y cuando toma decisiones, no tiene sabiduría, no tiene inteligencia espiritual. ¿Se va entendiendo? Al ser humano siempre le va a faltar algo. Ya voy a estar terminando. Al ser humano siempre le va a faltar algo. Porque no tiene esa plenitud espiritual. El mundo siempre va a andar detrás de cosas que lo hagan sentir bien. A la gente, no sé, que le gusta comprarse cosas para sentirse bien, que está bien, pero eso no te va a dar la plenitud de Cristo. La gente que agarró el hábito de los vicios quiere escapar su mente de su realidad, porque su realidad es miserable. Y entonces busca en la droga, en el alcohol, en diferentes vicios, porque hay vicios de juego, hay muchas clases de vicios. Busca escapar de su realidad que es miserable, que es triste, en otras cosas,
y con eso quiere completar su vida, pero nunca lo va a poder hacer, porque se lo acabo de compartir. Espíritu, alma y cuerpo están completos en Cristo. Y cuando falta el espíritu, estás incompleto. Y entonces siempre vas a buscar cosas. Viste algo en la televisión, en una propaganda de Facebook, te los querés comprar. Viste algo en la vidriera, te los querés comprar porque eso te va a sentir bien. Pero después de que lo tenés, pasan 2 o 3 días y estás en la misma condición. Porque nunca te va a saciar, nunca te va a llenar. Quiero tener una reunión espectacular porque me quiero llenar de la plenitud de Dios, y te terminás emocionando y te terminás sintiendo bien por un rato, pero luego, ¿qué va a pasar? Luego te vas a sentir vacío de vuelta. ¿Por qué? Porque no hay plenitud en esas cosas, sino que la plenitud está en Cristo. Amén. Lo leo una vez más, no lo busques, yo lo leo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a leer Romanos 12. Romanos 12:2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dios quiere que no nos amoldemos, otro lenguaje dice de esta forma: no se amolden a este siglo, a este tiempo, no se amolden al mundo. No se amolden conforme a los rudimentos del mundo, las tradiciones de los hombres, sino sean transformados, porque Dios transforma las vidas. Por eso el apóstol Pablo, cuando le decía: ustedes afirmen el corazón con la gracia, porque el poder pensar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, el poder pensar que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la clavó, dice. Nuestro Señor Jesucristo fue clavado en la cruz, Él mismo. Él era el acta, anulando el acta de los decretos, Él mismo, su cuerpo mismo, su sangre en el propiciatorio. O el altar fuera del campamento, fuera de la puerta de Jerusalén, en el monte Calvario. ¿Sí? Ahora, esto que acabo de leer, ¿qué sería ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento? Hoy puede verse en ideas como: sigue tu corazón por encima de todo. Estas son las influencias y las ideas atractivas. Vos tenés que hacerle caso a tu corazón. No, un error. Eso es todo lo contrario de Jesucristo. Vos tenés que hacerle caso a Jesucristo, a su palabra. Tu corazón es engañoso, te va a engañar, y es perverso, pervierte, ¿sí? Se pervierte, se pierde, se tuerce, se desvía. Y a veces se toma decisiones conforme al corazón y no según Cristo. Es un error. Luego se padecen las consecuencias. Sigue tu corazón. Tu verdad es tu verdad. O sea, no, la verdad de Cristo. La verdad de Cristo es mi verdad. Si mi corazón es engañoso, ¿qué verdad? ¿Cómo puedo confiar en mí mismo sabiendo que mi corazón me engaña? No necesitas a Dios para vivir plenamente. No necesitas ir a la iglesia todos los domingos. No necesitas reunirte los días de semana. No necesitas estar leyendo la Biblia todo el tiempo o haciendo oraciones. Un error. Religiosidad externa, por afuera, sin transformación interna. Buscar experiencias espirituales, entre comillas, ¿no? Pero sin fundamento bíblico. ¿Se entiende?
Antes estábamos muertos espiritualmente, ahora vivimos en Cristo. Vamos a leer otro versículo. Primera de Tesalonicenses 5, lo leemos en la pantalla, así voy un poquito más rápido. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no en parte, completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Cuando las tres partes están en armonía, vivimos en plenitud y propósito de Dios. Las tres partes de nosotros, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando esas tres partes están alineadas con Cristo, nosotros estamos plenos, estamos completos y vivimos una vida plena y vivimos una vida con propósito. Y esos propósitos ya no son propósitos terrenales, efímeros, no son ideas huecas, no son humanas sutilezas, sino que son propósitos eternos. Es el propósito de Dios. Amén. Los invito a que se pongan de pie. Hermano, todo lo que le he leído, he acotado versículos de otros pasajes, pero está en Colosenses 2, desde versículo 8 en adelante. Y Pablo le decía todas estas cosas. Mirá que nadie os engañes con filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. No se dejen engañar. No nos dejemos engañar, iglesia. Abramos los ojos, busquemos el entendimiento. Oremos a Dios por sabiduría e inteligencia espiritual. Mire lo que dice el versículo, lo pasaba en la pantalla, 23, Colosenses 3:1, perdón. El siguiente es Colosenses 3:1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Impresionante, ¿no? Es lo mismo, vengo leyendo toda una seguidilla y termina diciendo esto. Versículo 2. Poné la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Tenemos cosas que hacer todos, pero mi mira, mi proyección, mi fe y mi esperanza tiene que estar en las cosas de arriba donde está Cristo, no en la de la tierra. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que buscar cosas que nos hacen falta, que nos son necesarias, pero mi objetivo, ¿dónde está? ¿En la cosa de la tierra? No, mi objetivo tiene que estar en Cristo, en las cosas de arriba. Poné la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, no en la de la tierra, porque habéis muerto para el mundo moriste, y vuestra vida está escondida con Cristo. Eso es lo que tenemos que entender. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y mire lo que dice impresionante el versículo 4. Dice: cuando Cristo, vuestra vida, Jesucristo es tu vida, amén, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Ahí está mi proyección. Ahí tiene que estar tu proyección en Cristo. Tu vida está escondida en Cristo con Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
vos vas a ser manifestado en gloria juntamente con Cristo. Una iglesia resplandeciente, una iglesia gloriosa, una iglesia con sus blancas vestiduras, porque emblanquecieron su vestidura con la sangre del Cordero, el Cordero de Dios que quitó el pecado de tu vida. Y eso es lo mejor que te pudo haber pasado. Hoy en día decirle, Jesucristo perdonó todos tus pecados a la gente, pareciera que no fuera suficiente, pero para la iglesia de Jesucristo eso es suficiente, porque nosotros ahora estamos completos en Él. Amén. No podemos cambiar la gloria de Cristo y la gloria que Él va a dar a su iglesia por la vanagloria de los hombres. Amén. Dios nos dé sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría espiritual para tener conocimiento de estas cosas y sabiduría espiritual para poder vivirlas. Amén. Esto era lo que le quería compartir, mis hermanos, y los aliento a que la puedan leer en sus casas. No se queden con lo que yo le dije, léanlos ustedes, compruébenlo, y que Dios nos siga ministrando. Amén. Oramos. Bendito Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre. Gracias por tu bendita palabra. Señor, te ruego por tu iglesia, te ruego por mis hermanos, Señor, para que tú puedas afirmar sus corazones con tu gracia. Que cada uno de ellos puedan afirmar sus corazones con tu gracia. Pensar, Señor, de que tú eres ese altar, ese sacrificio que te diste por nosotros. De pensar de que tú anulaste el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, que la quitaste del medio, que la clavaste en la cruz. Tu vida, Señor, tu cuerpo clavado en esa cruz. Tu sangre redimió